lo que me proponían era ceder los derechos totales de la mitad de los videos de mi canal de YouTube por la cantidad de $1 millón. Amigos, amigas, hoy tendremos un video sencillito, casualito. Hoy tendremos un story time. Me abriré a contarles una anécdota de mi vida personal. Una anécdota que creo que a más de uno le gustará escuchar, porque pienso yo nos habla sobre la importancia de no precipitarnos, de tomar decisiones con la cabeza fría, de saber ver las cosas con un potencial a futuro. Esta es la historia de la vez que rechacé $1 millón. Y de hecho los necesitaba. En aquel entonces veía inalcanzable, imposible poder ganar esta cantidad de dinero. Comencemos. Esto fue por ahí del año 2017. Mi canal de YouTube estaba creciendo ya a un muy buen ritmo. Aquellos que ya llevan un buen rato siguiéndome deben de saber que yo llevo más de 12 años haciendo contenido para redes sociales. Y de hecho me tomó cerca de 4 años recibir mi primer cheque por algo así como $100. Para este año que les comento, 2017, yo tenía ya más de 5 millones de suscriptores y ya había agarrado un rubro de video que me gustaba, que a la gente le estaba gustando compartir, que era el rubro por el cual la mayoría me conoce, los videos de viaje. Ya tenía yo algunos videos con varios millones de visitas, ya me comenzaba a ser una personalidad conocida, pero la verdad es que no sabía del todo aún cómo monetizar bien mi contenido. No podemos decir que realmente era una persona adinerada y todo el mundo de los negocios, de hacer dinero, era completamente ajeno a mí. A ver, no que ahora sea un máster, no quiero sonar como todo un coach motivacional de compras un departamento, pones a rentar otro. Hacer dinero es fácil, el que es pobre es porque quiere. No, de verdad, ese tipo de personalidades me caen muy mal, ¿ok? Me enferman, no deberían de existir en el mundo, pero creo que a través de los años he logrado ganar algo de experiencia. Pues un día yo revisando mi correo electrónico, viendo si por ahí había caído algún patrocinio, tal vez alguna marca me quería pagar una cantidad de dinero por poner a prueba un producto, por mencionar un servicio, lo que fuera, y me encontré con un correo muy interesante de una compañía que decía que se dedicaba a comprar contenido, a comprar videos de youtubers. Le eché una leidita y básicamente decía: somos una compañía que se dedica a comprar los derechos totales generales de creadores de contenido tal como tú para poder llevarlos al siguiente nivel. Estamos hablando de televisión, publicidad en espectaculares. Tu cara puede estar en los medios de comunicación más importantes de todo el mundo. Lo único y la sencilla cosa que debes hacer es firmar una cosita y cedernos los derechos. Yo la verdad es que nunca había escuchado algo similar. Hoy en día esto es algo mucho más común y por lo general se trata de estafas. En general uno siempre tiene que estar muy cuidadoso de ser estafado, sobre todo cuando se trata de dinero por internet, que en aquel entonces ni siquiera era del todo respaldado por bancos, al menos no tanto como ahora. Me puse a preguntar por ahí entre la comunidad de youtubers y resulta que varios amigos míos, creadores de contenido, ya habían vendido varios de sus videos a esta compañía o a compañías similares. Dije yo, vale la pena contestar este correo, vale la pena tal vez reunirme con estas personas a ver de qué se trata. Resulta y acontece que esta compañía operaba principalmente en Estados Unidos y estaba intentando adentrarse al mundo de creadores de contenido hispanos para tal vez posicionarlo entre personas que hablan español pero viven en Estados Unidos. Para no hacerla larga, vino una persona desde Estados Unidos hasta México para poder hablar conmigo. Me citaron en un hotel muy bonito, con una comida muy elegante, intentando apantallar completamente. A lo largo de los años he aprendido a no dejarme apantallar, al menos no tan fácil. Hoy en día sé que cualquier persona de una manera muy
muy sencilla. Quien sea puede rentar lo que quiera. Un Ferrari, un Lamborghini, rentar una mansión para un fin de semana para hacerte creer que es suya y que gracias al brillante negocio que está por proponerte ha logrado comprar todas estas cosas. Créanme, es un método de negociación que se utiliza muchísimo y no hay que caer tan fácil, no hay que dejar apantallarnos así de sencillo. Y pues básicamente la junta fue: Luisito, a tu contenido le vemos un potencial tremendo, tú puedes estar en todas partes del mundo si te juntas con nosotros. Y a grandes rasgos, sin mucha vainera, lo que me proponían era ceder los derechos totales de la mitad de los videos de mi canal de YouTube por la cantidad de, escúchenme bien, así es, $1 millón. Claro que esta propuesta logró endulzarme el oído y me hizo cuestionarme, ok, pues $1 millón, ¿no? Creo que por eso es por lo que toda la humanidad trabaja, ¿no? Por $1 millón, es como una meta de vida. Siéndoles muy sincero, creo que tenía muy lejos de claras mis metas en la vida y creo que todavía no las tengo del todo. Creo que el humano nunca tiene como tal una meta fija y eso es parte de la belleza de vivir. Pero en aquel entonces, mucho más inexperto, yo sí llegué a decir, a ver, pues creo que esa es como la meta de vida, no es lo que las pelis nos dicen todo el tiempo. El dinero, $1 millón, es como algo por lo que tenemos que ir sí o sí. Así que en efecto consideré aceptar la propuesta y créanme, más de un conocido mío en el rubro llegó a aceptar una propuesta, no sé por cuánto, pero similar así. En cuestión de una semana, 10, 15 días, ya estaban firmando la pluma. ¿Cuántas copias del contrato te firmo? Sí, las que sean, solamente dame el dinero. Creo que para la mayoría de las personas, sobre todo jóvenes, es algo que no se cuestiona, ¿no? $1 millón, claro que sí, por fin me voy a poder comprar este coche que siempre quise desde niño. Esto representa, materializa todos mis sueños. Quiero un Rolls Royce, lo deseo. Como que así piensan la mayoría de las personas y recalco, sobre todo jóvenes. Ah, y un pequeño paréntesis, creo que está de más decirlo, pero si algún día llegan a ganar $1 millón de una, jamás se lo gasten en un coche, ¿eh? Es una pésima inversión, se devalúan, al menos de una, ¿ok? Cerramos paréntesis, continuamos con la historia. Vamos a definir ¿qué son los derechos totales y de la mitad de mis videos? A ver, en 2017 igual y yo no tenía tantos videos como tengo ahorita, pero supongamos que tendría yo 200 videos en mi canal, o sea, la mitad eran 100 videos. Haciendo una matemática sencilla, ¿esto qué era? $10,000 por video aproximadamente. Y más allá de eso, sí me cuestioné mucho en qué era esto de los derechos totales. Hoy en día comprendo, y esto va a sonar muy obvio, pero que en efecto derechos totales son derechos totales. Aquel que los tiene puede hacer con ese contenido lo que desee. Puede venderlo a canales de televisión, comerciales de turismo de algún país, de alguna ciudad. Puede vender las imágenes como material de stock en sitios web para que después eso se utilice para series, películas, documentales, etc. O puede incluso borrar el material, puede incluso eliminar esos videos de la faz de la tierra para siempre. ¡Qué pavor! ¡Qué miedo esto! Estamos hablando de que hoy por hoy no existirían videos tan icónicos, tan legendarios en internet como probando comida callejera en China, comida cara versus barata, visitando un supermercado en Venezuela, etcétera, etcétera. Tantos videos que hice en aquellas fechas que hoy por hoy considero muy icónicos, al menos en mi canal, y que tantos millones de personas hoy en día han visto, pudieron no haber llegado a ese potencial porque ya yo no hubiera tenido los derechos sobre ellos. Ah, y bueno, creo que está de súper sobra decirlo, pero obviamente el trato era que ellos se quedaban con la monetización de YouTube de esos videos de por vida. Pero yo sí recuerdo haber pensado, a ver, mi contenido viajando por el mundo, mostrando cosas interesantes, yendo a sitios que igual y poca gente en el mundo ha visitado, se puede llegar a vender muy bien en un futuro a televisoras, a documentaristas, etcétera, etcétera. Y créanme que esto ha pasado y es algo que yo he aprendido a través de los años. Les comparto un ejemplo rapidito. Cuando fueron las Olimpiadas aquí en Tokio, de hecho en la ciudad en la que estoy ahorita, en Tokio, Japón,
hace unos añitos, una televisora no tenía el presupuesto para mandar a un corresponsal a levantar contenido de Japón para ellos poder transmitir. Entonces lo que hicieron fue decirme: Luisillo, ¿no nos quieres rentar algunos de tus videos por un mes que los pasemos en la tele? Yo les dije claro que sí, y pude tomar esa decisión y monetizar extra un contenido que ya había monetizado en YouTube. ¿Gracias a qué? ¿Quién tiene la respuesta? Así es, tú la tienes. Gracias a que tengo los derechos totales de mi contenido y puedo hacer con él lo que quiera. Nadie tiene los derechos sobre él, sobre un contenido que yo hice, que yo grabé. Creo que está de sobra decirlo, pero por supuesto rechacé la oferta. Y también vale la pena compartirles otro análisis sobre realmente ¿qué es este $1.000.000? Verán, cuando a uno le dicen $1.000.000 es completamente humano, completamente natural que nos preguntemos: ¿qué haría yo con $1.000.000? Me puedo comprar una casa, un coche, puedo pagar una deuda. Pero lo que pocos se ponen a pensar es que si te pagan $1.000.000, no tienes $1.000.000. A ver, para muchos esta será información muy obvia, pero para otros tal vez no. Existe algo llamado impuestos. Y en la mayoría de los países, vamos a saltarnos el tema de deducciones y de gastos y todo eso, pero en la mayoría de los países te van a pedir del 30 al 40% de impuestos sobre la renta. De ahí otro 15 a 17% de IVA. Entonces, a matemática sencilla, estás perdiendo del 40 a más del 50% de tu dinero. Así, bye, desapareció, no es tuyo. Aunado a todo esto está el hecho de que si hoy en día hago cuentas, wow, $1.000.000 por esa cantidad de videos era muy poco dinero. Me estaban viendo la cara, estaban viendo la manera de súper estafarme, y es una decisión de la cual a la fecha me seguiría arrepintiendo. Y esta es una historia, es una enseñanza que se puede aplicar a cualquier rubro, a lo que sea que uno se dedique. Tiene que ver las cosas a futuro y tiene que saber que lo que está percibiendo hoy en día por ese producto puede ser muy lejano a lo que en un futuro puede llegar a percibir. Imagínense ustedes que al creador de Coca-Cola, por dar cualquier ejemplo de lo más básico, le hubieran ofrecido $1.000.000 por su receta, que para él o ella, la verdad desconozco, en aquel entonces no representaba nada, no era como una receta más, y $1.000.000 era como wow. Pero hoy en día, la receta de la Coca-Cola, ¿crees que valga $1.000.000? No, vale como 1,000 veces más, 4,000 veces más que eso. Siempre piensa lo mejor de tu trabajo, aprende a valorarlo y sé sincero de si realmente puede crecer o puede valer más. Y créetela, haz lo posible por crecer esa idea, porque el día de mañana puede valer mucho más y no quieres estarte arrepintiendo por haber sido precipitado. Ahí lo tienen, la historia de cómo y por qué rechacé $1.000.000. Una anécdota que no suelo compartir mucho, pero hey, espero que a alguien les sirva por ahí, o al menos que les haya parecido entretenida. Muchas gracias por haberme acompañado, por haberme escuchado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós.